comandos de MS2. Ya vimos el comando dir, que sirve para ver el contenido de un directorio, el comando md, que sirve para crear un directorio, el comando cd, que sirve para cambiarnos de directorio, el comando rd, que sirve para remover un directorio. Vamos entonces a ver los comandos para la creación de un archivo, cambiar el nombre del archivo, copiar el archivo y borrar un archivo. Recordemos que archivos y directorios son distintos. Un archivo va a contener conjunto de registros que guardan algo en común. Un directorio simple y sencillamente es una división en un dispositivo físico, es una división lógica. Sirve para que podamos organizar el contenido de lo que tengamos en este dispositivo de almacenamiento. En este caso, continuamos en la carpeta info que creamos anteriormente y tenemos de igual forma los dos directorios que teníamos antes de haber borrado un directorio. En este caso tenemos copia y práctica. Ambos están vacíos en este momento. Lo que vamos a hacer en este caso, vamos a crear un archivo con el comando copy. El comando copy, recordemos, sirve para copiar un archivo. La diferencia es que podemos modificar un poco su comportamiento para crear un archivo. ¿Cómo es esto? El comando copy se utiliza copiando desde un origen, es decir, qué queremos copiar, y un destino, hacia dónde lo queremos copiar. En este caso, el origen, vamos a utilizar la palabra reservada o el parámetro con, que es la abreviación de consola. La consola al final del día será el teclado. Entonces, vamos a copiar desde el teclado, al poner la palabra con, hacia, en este caso será el nombre de un archivo. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Vamos a ponerle aquí info.txt. Y en este caso, copiamos desde el teclado hacia un archivo llamado info. Y podemos escribir el contenido, ¿sí? En este caso, vamos a escribir la fecha, la hora, ¿sí? El día de hoy es 6 de enero del 2020, ¿sí? Podemos escribir, si había dicho la hora, son las 13:54 o la una PM. La realidad es que el contenido del archivo pues, es lo que queramos que contenga, no hay mayor problema, mayor dificultad. Estamos practicando, estamos haciendo aquí la creación de un archivo de texto. Para poder grabar el archivo, para poder copiarlo, utilizamos la combinación de teclas Control Z y presionamos Enter. En este caso, tenemos ya aquí un archivo llamado info.txt, además de los dos directorios que ya teníamos. La diferencia entre info.txt y los directorios está precisamente en que vamos a tener un número en lugar de la palabra dir para poder diferenciar que se trata de un directorio o de un archivo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, las columnas como se están presentando en esta versión de FreeDOS son distintas a lo que hemos estado viendo en MS2 desde Windows. Cambia un poco el orden. En Windows, como lo estuvimos viendo en las clases, el nombre del archivo iba al final, fecha y hora iba al principio y la palabra dir o el tamaño iban antes del nombre del archivo. Al final del día, la información que nos presenta es exactamente la misma, no hay ningún problema. Entonces tenemos ya aquí el archivo info. Para ver el contenido del archivo, vamos a utilizar el comando type y vamos a escribir el nombre del archivo que queremos ver su contenido. En este caso, info.txt. Y nos muestra precisamente lo que acabamos de capturar. Ustedes pueden capturar lo que deseen. Nuevamente, estamos practicando. Entonces, en este momento ya vimos cómo crear un archivo, ya vimos cómo ver el contenido del archivo, que nos lo despliegue en la pantalla, y ahora vamos a cambiar el nombre del archivo.
Para cambiar el nombre del archivo utilizamos el comando ren, que es la abreviación de rename, y vamos a poner el nombre del archivo que queremos cambiar y el nuevo nombre. En este caso vamos a ponerle info2.doc para que veamos una variación. No nos regresa ningún mensaje de error, quiere decir que el comando se ejecutó correctamente. Podemos corroborarlo al escribir la palabra, el comando dir, y ver que ahora tenemos info2doc como nuestro archivo. Podemos ahora entonces ver el contenido de este archivo y vemos que contiene exactamente lo mismo. Entonces creamos un archivo, vimos su contenido, le cambiamos el nombre del archivo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a copiar el archivo. Vamos a utilizar el comando copy, que como ya hemos dicho, tenemos que darle un origen y un destino. En este caso el origen es el archivo que tenemos aquí y vamos a copiarlo dentro del directorio copia. Entonces el destino es copia. Damos enter, decimos dir, escribimos dir, ejecutamos dir y únicamente vemos lo que ya tenemos. Sin embargo, si entramos al directorio práctica, es el directorio copia, vamos a ver que aquí está precisamente el archivo info2.txt. En este caso lo que hicimos fue copiar un archivo desde el directorio en el que estábamos hacia otro directorio. Vamos a copiar este archivo en el mismo directorio, para lo cual tenemos que hacerlo con un nombre distinto. Le decimos copy info2.doc y vamos a dar el nombre de borrame.txt. Ejecutamos el comando dir y tenemos ya dos archivos. Si se dan cuenta, tienen el mismo tamaño, simplemente distinto nombre. Podemos utilizar el comando type para ver que el contenido del archivo que acabamos de copiar sea el mismo al que tenemos como info2.doc. ¿Qué haremos entonces con este archivo? Además de tenerlo obviamente, vamos a ejecutar el comando para eliminar o borrar un archivo. En este caso el comando es del, que es abreviación de delete. Entonces tenemos del borrame.txt y aquí nos dijo que un archivo fue removido. Escribimos dir y tenemos únicamente ya el archivo info2.doc, ya no está el archivo borrame.txt. Gracias.